Por desgracia se ha convertido ya en un tópico cultural contraponer humanismo y cristianismo. Algunos pretenden que el cristianismo es un factor negativo para el desarrollo del hombre y de la cultura, y el causante de la decadencia del Imperio Romano y de la cultura clásica. Por si fuera poco, le achacan las tenebrosidades medievales y los siglos oscuros. La misma expresión, Edad Media, se acuña para indicar un hiato intermedio y despreciable entre la antigüedad y la modernidad, es decir, el renacimiento de aquella antigüedad clásica. En esa línea se sitúan algunos autores del siglo XIX como Dilthey y sus seguidores, al igual que los ilustrados e idealistas que pretendieron presentar la novedad luterana como una de las causas determinantes del mundo moderno. Es cierto que los pensadores renacentistas se opusieron al pensamiento medieval y le acusaron de cosas que en parte son ciertas, pero exageraron. Tanto en este caso como en otros muchos, sobre todo en el siglo XVIII, Diderot y d'Alembert, acusan a la Edad Media de cosas inciertas. Renacimiento, liberalismo, parece que se lo han inventado ellos. Arquetipo de ese enfoque tendencioso es la obra de Burckhardt, La cultura del Renacimiento, publicada en 1860. Contrapone el hombre medieval orientado hacia Dios y olvidado del mundo al hombre del Renacimiento, ajeno a todo presupuesto ético o religioso, creador del Estado como obra de arte y volcado a la conquista del poder y de la gloria terrena. Estudios más recientes han desmentido a Burckhardt. La imagen de un medievo absolutamente antihumanista y de un renacimiento radicalmente pagano no resisten el análisis histórico. Los pensadores y artistas del Renacimiento, al enfrentarse a la Edad Media, no se oponían al cristianismo. Para los humanistas, la causa de la decadencia de Roma no fue la fe cristiana, sino sencillamente las invasiones de los bárbaros. El mundo al que desean retornar los humanistas no es la Roma pagana, sino toda la Roma pagana y cristiana. Y por eso su interés en recobrar los padres de la Iglesia, los primeros escritores cristianos. En cambio, los ilustrados piensan que la Edad Media comienza con la llegada del cristianismo, con la libertad del cristianismo, con Constantino. Y para ellos, los 10 siglos que transcurren desde el siglo IV hasta el Renacimiento son siglos oscuros, porque piensan que la fe cristiana ha traído un olvido del hombre. Oponer el medievo al Renacimiento como la oposición entre tinieblas y luz, o entre Dios y el hombre, es pues un mito ideológico, no una realidad. Buena parte de los primeros humanistas como Dante, Petrarca, Victorino de Feltre o Bessarion se movieron de ordinario en un humanismo sano y cristiano. Otros como Boccaccio, Aretino o Lorenzo Valla se distinguieron por sus tendencias epicúreas, satíricas o licenciosas, aunque nunca llegaron a salirse del ámbito de la Iglesia. No eliminan la religión, aunque la someten a crítica. Podríamos decir que no son antieclesiales, pero sí antieclesiásticos. En todo caso, como hemos visto a propósito de tantos humanistas, Tomás Moro, Juan Luis Vives e incluso Erasmo o Lefebvre de Tables, hay en el humanismo una corriente más marcadamente cristiana que quiere estudiar la Biblia y los padres de la Iglesia con métodos humanísticos. Quieren con este estudio mejorar la piedad y las costumbres, la vida. La lectura directa del texto bíblico debe suscitar una actitud espiritual de amor a Cristo. Entonces, ¿qué relación hay entre humanismo y reformas? Pues son cosas distintas, pero la reforma se hubiera producido en cualquier caso porque era necesaria para la Iglesia, pero el humanismo creó un cambio cultural que hizo que la reforma católica y la reforma protestante se dieron como se dieron. Se hubieran dado de todas formas, pero hubieran sido de otra manera sin el humanismo. Algunos historiadores, como el alemán Janssens y sus discípulos, distinguen entre el falso humanismo pagano y el humanismo cristiano. El falso llevó a la paganización, al racionalismo, al epicureísmo y al maquiavelismo. El humanismo verdadero, en cambio, amaba lo clásico, pero no sacrificó el cristianismo a la gentilidad. Ponen como ejemplo al Papa Nicolás V, gran amigo de Fra Angelico y fundador de la Biblioteca Vaticana.
Con él, afirman, el Renacimiento mismo subió al solio pontificio. Hoy día se matiza más y se considera al humanismo no como una doble corriente, sino como un único movimiento cultural que entronca con el mundo antiguo y que en unos ahoga la vida cristiana y en otros la enriquece. Estos últimos son los que, como Tomás Moro, supieron poner a Dios en el centro del progreso humano.